Estamos de regreso para el último bloque de la noche. Ayer el gobierno de México hizo un anuncio importante para las y los trabajadores, quienes tengan Infonavit o ISSSTE, porque van a ver ahora un cambio en las condiciones de los créditos para vivienda dentro de 120 días. ¿En qué consisten estos cambios? ¿Son buenos o no? Veamos el contexto. Este miércoles se presentaron reformas a las leyes del Infonavit y del ISSSTE para que las personas derechohabientes tengan más libertad en el manejo de sus ahorros y créditos de vivienda. Con esta reforma a las leyes del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se otorgarán créditos directamente y sin intermediarios a los trabajadores. Además, podrán decidir cómo usar ese crédito. Por ejemplo, comprar una vivienda nueva o usada, un terreno para construir una vivienda o reparar, mejorar o ampliar su vivienda. Se deberán establecer las condiciones para garantizar la libre elección del mejor financiamiento para el trabajador, quien tiene derecho a recibir información sobre las condiciones jurídicas y financieras del crédito. En el caso del Infonavit, si el trabajador cuenta con algún adeudo con otra institución financiera, podrá utilizar el crédito para liquidarlo y solicitar créditos subsecuentes, mientras que la población derechohabiente del ISSSTE podrá recibir préstamos para vivienda hasta en 2 ocasiones después de que el primer crédito haya sido liquidado. Además, las y los trabajadores podrán solicitar su dinero de la subcuenta de vivienda del Infonavit una vez que reúnan las condiciones para hacerlo. Tanto el Infonavit como el ISSSTE tienen 120 días para elaborar las reglas y condiciones de los nuevos esquemas de préstamos. Punto y contrapunto. A ver, empiezo. Alguien me dijo que Martín sabía de este tema. A ver, Martín, explícanos cómo está este tema. ¿Es de verdad, suena como algo bueno para las y los trabajadores? Porque normalmente quien tiene un crédito de, sobre todo de Infonavit, te tardas años en poderlo, aunque estés ahí abonándole, trabajando desde hace mucho tiempo y lo quieres pedir, te ponen 1000 trámites para poder sacar para una remodelación, para lo que sea. ¿Va a agilizar sobre todo? ¿Cómo lo es? Ese es un mito de que te tarda demasiado tiempo. Eso no. Y no, lo digo porque lo acabo de vivir, o sea, todavía no sale. Yo también tengo un crédito, pero, o sea, a ver, el Infonavit es una institución, en serio, de las mejores que tenemos en el Estado mexicano. Es la hipotecaria social más grande de América Latina y la tercera en el mundo. Y realmente la fisonomía que tiene como entidad es algo único, ¿no? Porque aparte es tripartita, tiene un gobierno corporativo. Es algo muy, muy interesante. ¿Qué es lo que pasa? Muchas personas creen que el Infonavit todavía construye, por ejemplo, y no construye desde los 90. Es la primera aclaración. ¿Qué es lo que está haciendo esta reforma? Está haciendo que los préstamos y los créditos que ya se dan a los trabajadores y que los trabajadores usan solamente, por ejemplo, para adquirir casas, es el 90% de los créditos que se dan en el Infonavit, bueno, que puedan tener otras opciones. Mejorar la casa, adquirir un terreno, construir en ese terreno, o, por ejemplo, pedir un segundo crédito que antes no se podía. En principio se me hace, la verdad, buena la reforma. Creo que es una idea que desde hace mucho se tenía y qué bueno que la están concretando. Ahora, eso no exenta la dificultad técnica de hacerlo. ¿Por qué? Porque siempre que das un crédito hay el riesgo de que el trabajador, por X o por Y, no lo utilice para lo que lo pidió. Entonces, en el tiempo se había puesto muchísimos candados a cómo se podía utilizar el dinero, porque a veces te lo depositaban directamente. Por ejemplo, hay uno que se llama Mejoravit, que eso iba directamente a la cuenta del trabajador. Y también ahorita el candado es, efectivamente, se lo daban una parte al constructor, una parte al trabajador. Lo que ahorita está haciendo este gobierno es decir, bueno, trabajador, te voy a dar la mayoría de crédito. El riesgo es que ese dinero no se destina a la vivienda, ¿no? Entonces, ahí es cuando entra ya la parte de cómo se aplica esa reforma, pero en principio la veo muy bien, porque también hay veces en que todo lo que te da el Infonavit, pues no va a la vivienda, o quieres mejorar tu casa, o quieres construir otro tipo de cosas dentro de tu vivienda y no te da para eso el instituto, aunque sí tiene dinero. Otra cosa, y nada más con eso acabo, se debe proteger inmensamente la viabilidad financiera del instituto, porque es una entidad que no recibe un peso fiscal, o sea, nada de los impuestos está ahí, todos son dinero de los trabajadores, y a veces se confunde porque piensan que es gobierno. Infonavit no es gobierno, es totalmente de los trabajadores, y eso lo hace único. Bien. Y por eso hay que protegerlo doble.
Bien, ¿cómo lo ves, Alejandro? En efecto, bueno, el tema se anunció en la mañanera, estaba ahí también presente el director del Infonavit, Carlos Martínez. Se anunció como pues, con mucha expectativa de que iba a generar, digamos, por lo menos más confianza y sobre todo gusto entre los trabajadores. ¿Así lo ves? ¿Si es tan positiva la reforma como está diciendo Martín? Sí, yo coincido en que es un muy buen paso adelante en donde se amplía la libertad de los trabajadores para decidir qué hacer con sus fondos, porque finalmente son ahorros provenientes de las cuotas que ellos aportan mensualmente, que sus empleadores también aportan, y pues esos fondos tienen que ser para ellas y ellos y para nadie más, por los trabajadores y para los trabajadores. Ahora, a mí no me preocuparía tanto ese riesgo de que no los utilice. Siempre se ha utilizado eso como para no... como que desde un enfoque muy tutelar o de infantilizar a las personas, pues también hay que apelar a la responsabilidad y a que pues de los ciudadanos y que son personas adultas y que tendrán en última instancia que tomar una decisión. Yo la parte más positiva, si vemos el diagnóstico, realmente es catastrófico. Román Meyer decía que hay 650,000 viviendas desocupadas que había desarrollado el Infonavit. Es decir, un modelo de pues absolutamente contradictorio en donde tienes a mexicanos viviendo en situación de calle y 650,000 viviendas abandonadas. ¿Y a qué se debe esto? Pues a que no respondían a las necesidades, a una realidad de las y los trabajadores, pues que habían capturado estas inmobiliarias el presupuesto para construir vivienda en las periferias. Y este es un modelo que ahondó la segregación urbana, porque ahí había un conjunto de viviendas, pero no había escuela, no había tiendita, no había servicios urbanos, no había equipamiento. Esa es la gran tragedia que generó las ciudades dormitorio en las periferias. Y aquí lo que se permite con esta reforma es abandonar ese modelo de segregación urbana y que el trabajador, en función de su realidad y en función de su entorno, pues pueda desarrollar su propia vivienda, ya sea comprar un terreno, ya sea adquirir una vivienda o juntar junto con otros familiares para comprar una en conjunto, etcétera. Entonces yo creo que sí, se priorizan ahora las necesidades de vivienda de las y los trabajadores y no de las inmobiliarias. Bien. ¿Coincides con esta lectura, Veloz? ¿Cómo lo ves? Yo rescato tres cosas importantes. Me parece una gran reforma, una reforma a la altura de lo que se está construyendo hoy, que es bienestar social, y creo que la vivienda digna atraviesa principalmente el bienestar social, sin duda. Y yo decía, publiqué hace poco algo en Milenio sobre cómo implica la arquitectura neoliberal, cómo tiene sus implicaciones en la violencia sexual que viven hoy las mujeres, porque tiene que ver con que estas constructoras se dedicaron durante el boom de la vivienda social, que construyeron Felipe Calderón, Fox y Felipe Calderón, Homex, Casas Geo, entre otras, a dedicar casas que incumplían con los estándares mínimos de vivienda, de vivienda humana, en los que viven hoy por lo menos familias de 4 o 5 personas, casas de 3x3, porque se privilegiaba precisamente a las constructoras, porque no se creía que los trabajadores tenían la capacidad de, digamos, de elegir dónde vivir o de construir y tal. Y creo que esto va cambiando mucho, le va dando autonomía a los trabajadores, uno, para romper con esta idea neoliberal de la construcción y de lo que era la vivienda, donde no les interesaba y lo que menos les interesaba era construir algo digno para el trabajador y la trabajadora, sino el negocio, porque al final lo que les interesaba era el negocio principal. Y dicho esto, dentro de la autonomía, se da mucho en esta reforma la idea de que el trabajador decida, porque como decía Martín, es dinero de los trabajadores, que decida si con su crédito compra un terreno, que si con su crédito construye una casa donde vea mejor comprar el material, porque de eso se trata también la cuarta transformación, digamos, desmontar la teoría de que con intermediarios funcionan las cosas, y sin intermediarios creo que puede llegar a un buen momento. Y por último, algo muy importante y muy interesante, que es cómo se ha cambiado la idea de que ya no tienes que ser un trabajador que esté hoy activamente con un contrato laboral, sino que hayas en algún momento tenido un crédito o cotizado en el Infonavit para poder acceder a un crédito. Y eso es muy importante, es súper nuevo, que ya no tengas que ser un trabajador activo. Es de las cosas que yo celebro esta reforma. Por cierto, conectando el último comentario de Ana Villagrán del bloque anterior sobre los apoyos que se dan en Yucatán,
también, y conectando con este bloque, hubo recientemente pues una campaña en redes sociales un poco para criticar al gobernador Mauricio Vila por el anuncio de una vivienda de una mujer, lo recordé, de una mujer, Crescencia Uch, encontré el tuit, en donde el gobernador presumía pues la vivienda que se le había construido a esta mujer maya. Pues era un cuartito chiquitito que habían hecho con la Conavi MX y que no parecía realmente pues un hogar grande, decoroso, en donde pudiese vivir una familia. Pero bueno, ¿cómo ves todo este programa, Ana? Y esta reforma. Aquí estoy. En términos generales lo vi bien, nada más que siempre que hablamos de términos del Infonavit, a mí me brinca la noticia de ayer de que como aumentó el salario mínimo, yo no sé si el préstamo de los anteriores créditos del Infonavit, como también están tasados de acuerdo al salario mínimo, también aumenta la deuda. Es algo que nunca terminan de explicarnos cuando decir. Ok, nada más porque lo vi muchísimo en redes, porque es algo que angustia mucho a las personas. El tema es que, por ejemplo, dice Estefanía que ahorita ya no es negocio y que bla, 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 pero el tema es que esto sigue siendo un negocio porque esto es de acceso para las personas que tienen suficiencia presupuestal para acceder a un crédito. Es decir, la Cuarta Transformación no cambió el enfoque y el funcionamiento del Infonavit porque los departamentos se siguen vendiendo y solo si ganas lo suficiente y solo si tienes, como tú decías, el tiempo en el historial y todo eso, la gente puede acceder o no a departamentos, es decir, eso no ha cambiado, no es como que ahorita se los estén repartiendo a la gente que no tiene casa, es solamente para los trabajadores. Entonces, lo que sí cambió es el tema de los terrenos, eso a mí también me gusta mucho, me gusta que se libera que ahora las personas que ya no están con un crédito pueden utilizar los ahorros acumulados, eso también se me hace fantástico porque creo que incentiva a la gente a que pueda aprovechar este tema en el esquema del ahorro. También me gustó que ahora ya no solo de la reforma que se aprobó ya en diputados, que ya no solo es a matrimonios, sino también a familias, es decir, tú podrías unir tu crédito con el de tu hermana, o con tu prima, o con tu tío, lo que sea, eso está muy padre, y también que consideran ya no solo matrimonio del registro civil, sino también unión libre, ¿no? Entonces, con que tú compruebes que llevas muchos años con una persona, con eso ya se los dan, creo que eso es algo muy innovador y algo que va a beneficiar mucho a las personas. En el Senado, nosotros desde este lado del PAN, escuchamos a Víctor Osvaldo Fuentes, que señalaba que solamente tenemos que observar el tema del sistema de autoconstrucción por el tema de obtención y financiamiento de materiales y las consideraciones técnicas y de seguridad de mecánica de suelos. Eso es muy importante. Y Xóchitl Gálvez ponía la lupa en el tema del control de los precios de suelo, porque si bien ahora el trato ya no es con las constructoras, yo creo que sí puede llegar a haber abusos con las personas cuando compren esa clase de terrenos. Bien. Finalmente, y nos queda poco tiempo, pues tenemos que hacer un anuncio también y le dejamos a Martín los últimos segundos de este programa. Adelante, querido Martín. Bueno, pues muchas gracias, Genaro. Pues con sentimientos encontrados, hoy me despido de este programa. Encontrados porque, por un lado, me entusiasma irme a luchar por causas en las que creo, me entusiasma hacer política al lado de personas que admiro y con convicciones muy firmes. Hoy solicité el registro para ser precandidato a diputado federal por Movimiento Ciudadano en Durango, por el 4º distrito, y eso me llena de emoción. Estoy convencido de que Movimiento Ciudadano es la opción de futuro y que los mexicanos no tienen solo que escoger entre dos opciones, el presente de Morena o el pasado del PRIAN. Como tú bien dijiste, Genaro, con la falta de opciones, quien realmente pierde es la ciudadanía. Y por el otro lado también estoy triste porque me duele dejar este programa, un programa en el que he aprendido muchísimo, donde cada martes y jueves es un reto, era un reto que me llevó a algo muy importante, a ver el mundo desde un punto de vista distinto, a respetar al interlocutor, a siempre tratar de encontrar el grano de razón en el dicho del otro. A todas y todos les he aprendido muchísimo, en serio. Ha sido un privilegio estar con ustedes, conocerlos personalmente y ver la calidad humana de todas y todos. Gracias, Alejandro, Ana, Estefanía, Alfredo, a Eder, a Lisa. A todas y todos los admiro y los quiero, a todos los de la producción, a Alma Fuentes, a Mariana Hernández, a Bernis y a todos los demás. Y a ti, Genaro, no me queda más que agradecerte con todo el corazón. Lo que has hecho no es menor, le has dado voz a muchos jóvenes. Eres plural, diverso y siempre abiertos a escucharnos. Tu éxito no es casual, sino una consecuencia de mucha preparación y de un gran corazón. A todos los quiero mucho y gracias de verdad, y nos seguiremos viendo muy pronto. Te queremos mucho éxito en esta aventura electoral, Martín. Gracias por haber compartido este espacio con nosotras y con nosotros todos los martes y jueves, por haber compartido tus puntos de vista, por haber engrandecido este espacio. Te deseamos mucha suerte. Tenemos que hacer una pausa, lamentablemente. Regresamos para despedirnos de las y los panelistas y con la paparrucha de la noche.